Les pido disculpas. Voy a hacerle un video así también complementario mañana para también un poco recuperar, porque igual si no tenemos una clase de recuperación porque tuvimos muchas interrupciones. Bueno, no sé si qué les pareció un poco, pudieron hacer el ejercicio que les pedí, o no. ¿Tuvieron algún problema con eso? Profe, yo lo estuve viendo, pero no pude hacerlo porque mañana rindo financiera y bueno, estaba estudiando. Bueno. No, es importante, yo lo puedo hacer, digamos, pero es importante, lo voy a repasar, digamos, pero queda es importante que lo piensen, digamos, ¿no? Nada más que eso, si les parece, lo piensen. O sea, hacer ejercicios parece una cuestión que hay que saber la teoría, pero hacer ejercicios te obliga a un poco pensarla, y eso es lo más importante, porque los modelos, como ustedes saben, y no es una frase vacía, es como son versiones simplificadas, ¿no es cierto? Entonces, es importante que uno empiece a saber interpretarlos y después saber los límites y saber cómo puede uno abordar una situación nueva, en definitiva, porque eso es lo que va a pasar. Siempre va a haber situaciones nuevas. Bueno, les comparto, no sé si tuvieron algún inconveniente. Con lo que la presentación hasta acá. Qué macana, che, les pido disculpas. Sí, media. Bueno. Entonces, la idea de la equivalencia ricardiana, entonces, un poco se basa en supuestos, como les digo, muy fuertes, digamos, para el que es un poco menos, digamos así, para hablar de las categorías mediáticas, digamos, keynesianos. Claramente no va a ser amigo del modelo de equivalencia ricardiana, pero de todas formas es interesante porque si ustedes se acuerdan, después van a ver un poco, vamos a ver más en economías abiertas que en economía cerrada, incluso en un modelo estático como el ISLM, tradicional, digamos, el básico, el gasto público tiene un efecto de expulsión. Después vamos a ver, digamos, que eso puede variar. De todas maneras, empíricamente el gasto público, el multiplicador, digamos, del gasto público empíricamente claramente varía según el contexto, y eso es importante saberlo. Es decir, lo que se llama state contingent, o sea, contingente en el Estado, vos tenés, no puedo decir, no, la política fiscal no sirve. Y después lo otro que estamos sabiendo es la persistencia y la credibilidad acerca del patrón intertemporal va a tener su efecto, digamos, las cosas. Eso es lo que estamos un poco desarrollando. Empíricamente, al que le interesa, le puedo pasar material, pero es econométrico, digamos, o de otras técnicas, como son los, no quiero hablar en inglés, pero no sé cómo decirlo. Bueno, no importa, unos sistemas de modelización y simulación. Entonces, más o menos puede estar en promedio en 1,2, 1,5, según en promedio. Después puede ser cerca de 2 en un contexto recesivo de una naturaleza recesiva particular, de una causa recesiva particular, y puede ser más en un caso extremo, digamos. Y puede ser incluso menos, puede ser un shock fiscal, puede ser... Y no es un tema menor, porque ustedes lo que estamos viendo desde distintos puntos de vista no solo una discusión macro teórica, o aunque sea empírica, digamos, de decir, qué efecto tiene, sino que incluso la idea es ver después el mecanismo por el cual opera la expulsión y qué segmentos son expulsados en el caso de que haya un efecto expulsión. Y de ahí viene la evaluación, si se quiere, política, técnica, digamos, técnica en el sentido de
de decir, pero que siempre es una decisión política, qué se gana y qué se pierde en términos distributivos, de patrones de crecimiento con una determinada expansión. Entonces, de todas maneras, otra vez, siempre estas cuestiones de sostenibilidad, si bien todavía son relativamente simples, son marcos muy fuertes. Es importante entenderlos bien porque a partir de ahí uno puede empezar a cuestionar. ¿Tiene efecto el shock de gasto si yo quiero corregir un perfil de sostenibilidad? ¿No voy a entrar en una recesión? Ojo, sí, puede ser, cómo no, depende de tu estado. Y eso es lo que discutimos de los planteos que se pueden hacer en la práctica, ¿no es cierto? Como fue el caso de Argentina en el 2005, por ejemplo, que fue un buen planteo. Entonces, a nivel técnico estoy hablando, ¿no? Claro que tiene sus connotaciones políticas. Nosotros estamos del lado. Alguien le arrimó la idea para sostener eso, ¿no? Para fundamentar las propuestas. Entonces, lo que estábamos viendo básicamente en el modelito era este marco. Entonces, integrar ya un modelo de decisión, aunque muy simplificada en términos de la actividad que le pedimos al decisor, digamos. Entonces ya nos sacamos de encima varias cosas. Entonces, ¿hola? ¿Escuchan? No, escucho. Yo por ahí escucho ruidos y son... Entonces tenemos, recuerden, para también repasar el modelo de consumo, si se quiere, el propósito, es que supongamos que B1 es igual a 0, estamos del lado del consumidor cuando hablamos de B1, y del sector público. G es constante, ¿sí? Y T es constante. Esa es una situación de referencia base. Y es constante, o sea, ¿qué quiere decir? Por eso no tienen subíndice, ¿no es cierto? Y es una economía pequeña. Recordamos que cuando digo esto, más allá de hablar de la conducta individual, lo que estoy haciendo es que existe una posibilidad de endeudarse. ¿Por qué es esto importante también que lo piensen en contexto? Porque, ay, disculpen que no abrí mi... Entonces, es importante que estemos en contexto por el hecho de que recuerden ustedes que S menos I, si estoy en autarquía, es 0. ¿Está? Entonces, si yo genero un déficit en algún lado, y en este caso, por ejemplo, no tengo inversión, entonces no puede ser un equilibrio en autarquía esto. ¿Está? Y por el otro lado, puedo ser deficitario a nivel individual, en el supuesto optimización individual, repasando eso, pero si yo agrego a nivel macroeconómico después, entonces, si estoy en autarquía, no puede pasar esto. Y por lo tanto, algo tiene que ajustar para que el consumo sea compatible con el perfil de ingresos. Eso es lo que vimos importante en esa parte. ¿Está? Entonces, si yo digo beta por 1 más IR, volviendo al caso, es igual a 1, esto tiene que ser necesariamente, puede ser un equilibrio parcial a nivel individual, o tiene que ser una economía abierta y pequeña. ¿Está? Pequeña en el sentido que el resultado de ahorro inversión, público, privado, lo que sea, tiene que ser, no afecta la tasa internacional. Por ejemplo, si Estados Unidos tiene esto que les pasé del Financial Times, si pudieron verlo, está piola, tiene sus cosas tecnicismo, pero tiene cosas, es para pensarlo y leerlo tranquilo. Y después, por el otro lado, que sea China, Europa o los grandes países, sus movimientos, sus dinámicas afectan la liquidez internacional y el costo internacional. De hecho, mirar qué pasa en Estados Unidos, para nosotros que estamos tan mirando al dólar, o para América Latina, a nosotros nos va a afectar menos en flujos porque nadie está entrando en capitales, ¿no es cierto? No estamos dependiendo de los ingresos de capitales. Pero, digamos, una reversión de la política monetaria porque hay inflación o porque hay mucha caída del desempleo, etcétera, que son las variables que monitorean. Por eso, si ustedes van, por ejemplo, escuchan algún operador incluso bursátil
básico, digamos, o analista bursátil, van a ver que va a introducir, hablando del contexto internacional, principalmente de Estados Unidos y Europa y China, pero principalmente de Estados Unidos por el tema de la referencia de tasas. Bueno, entonces estamos en una economía pequeña, porque si no este supuesto no sería viable, ¿está? Entonces tenemos a 0 también igual a 0, entonces tenemos inicialmente que la restricción, como es todo constante en cada periodo, va a ser I menos T, que es lo mismo que I menos G, que no depende de T. Y como esto es así, el perfil de consumo es constante y por lo tanto lo ponemos C constante acá, no depende de T. Esas son las cuestiones que deberíamos ver. Está entonces la función, esto es interesante lo que está puesto en el segundo renglón, porque es la función en realidad B, ¿sí? La función indirecta de utilidad, del intertemporal acá. ¿Por qué? Porque U de los valores ya óptimos, ¿sí? Como dice acá. ¿Por qué? Porque C1 es I menos G, ¿sí? Lo que está acá. Y C2 es I menos G. Entonces saco factor común U de I menos G y me queda esto. Entonces fíjense que ahí tengo, digamos, un aspecto visualmente muy rápido. También pueden ver, no lo voy a hacer todo, pero es bueno que aprendan a mirar estas cosas también ustedes. Fíjense que en este modelo, como G se tira a la basura, es como que te sacan plata y se tira a la basura. No va a salarios, no va a patrón redistributivo, no va a educación, no va a salud, no va a infraestructura, aunque sea una porción, digamos, una porción tita de G, puede entrar como parte de una función de producción o como parte del bienestar, incluso en transferencias. No, acá no hay nada de eso, te se saca, esas cosas son preguntas que por ahí está bueno que se hagan. Entonces, claramente estamos del otro lado, digamos, ¿no? Entonces fíjense que esta función indirecta de utilidad que estamos viendo acá, en este veo que eso es así porque G me deteriora el bienestar. Va con signo negativo dentro de una función creciente. ¿Estamos? Entonces, eso también hay que tenerlo presente para diagnosticar mejor los alcances del modelo, qué es lo que le puedo sacar provecho a este modelo y qué no tengo que mirar y qué pasaría si cuestiono esas cosas. Entonces, básicamente esto es la contracara del sector público. Como ven, el sector público no tiene una preferencia. Y eso es lo que dijimos. Esa es otra cosa del planteo, de los planteos que estamos teniendo. No hay un político maximizador del bienestar social, o no hay un planificador benevolente, quizás más adecuadamente, o no hay un dictador, no hay un hacedor, un político que está preocupado indirectamente por el interés de la mayoría porque quiere ser reelecto. Cosas así, digamos que son alternativas para modelar la acción, las decisiones endógenamente del sector público. En este caso no, suponemos que esto es así y las cosas son exógenas. Entonces ahora, una vez que tenemos eso en claro, ese es como un escenario de referencia base. Ahora lo que decimos es, bueno, veamos qué pasa si algo cambia. ¿Está? Por ejemplo, ya un criterio de ciclo político, ¿no es cierto? De aumentar el gasto o de reducir impuestos, como les decía, en caso, porque hay un año electoral y la gente no evalúa bien, ese se llama el ciclo fiscal o ciclo económico de origen político, puede ser por apreciación real del tipo de cambio en América Latina, que en nuestro país se da. Si ustedes miran, por ejemplo, los datos en el Banco Central, van a ver una curiosidad. Van a ver que en los años, se le va a llamar eso la maldición de los años pares, porque en los años impares es como que había un ciclo expansivo en general, ¿no es cierto? Un ciclo expansivo de la actividad, y el año impar, una contracción. Y si ustedes después ven en la práctica, después ven que sea el shock fiscal, shocks monetarios, o se dan en los años
impares, y da la casualidad que los años impares son los años electorales, ¿no es cierto? También la apreciación real del tipo de cambio, que es un concepto que vamos a insistir mucho en este año, y el año, sobre todo el año que viene, en dos aspectos, digamos, no es todo eso, pero que es básicamente, como vimos al inicio en los gráficos, cuántos autos o electrodomésticos se puedes comprar, digamos. Entonces esa sensación de bienestar puede ser un poco artificial. Bueno, entonces ahora suponemos una reducción de impuestos, ¿sí? Que lo llamamos a esa letra que me quedó ahí, que nunca me acuerdo cómo se llama. No sé si es... No importa, pues nunca me acuerdo. Tengo que mirar y después me olvido. Entonces, se hace solo esa reducción de impuestos. Entonces, si vamos acá, en el primer periodo, yo voy a tener G, que era mi patrón de gasto original. Entonces, ¿yo cómo tendría que plantearlo? Entonces, voy a las restricciones en cada periodo y después voy a la interdependencia con la restricción de los consumidores. ¿Sí? Si voy a la restricción del sector público, lo que vemos es que estaba balanceado, tengo una reducción de ingresos, entonces esa reducción de ingresos va a ser parte otra vez del déficit, digo otra vez en el sentido de que si esto de alguna manera tuviera un efecto expansivo y T no fuera exógeno, sino que dependiese de el nivel de actividad, entonces T aumentaría en respuesta a esta reducción de una alícuota, por ejemplo. Suponete que vos reducís el IVA de 21 a 18. ¿Sí? Tirás una moneda interesante. Entonces, bueno, volviendo al modelo estrictamente, entonces todo exógeno, entonces bajo impuestos. Como bajo impuestos, eso puro es déficit y eso puro, dado los supuestos, va a aumento del stock de deuda. Como tenía un B1 igual a 0, entonces ese es toda la deuda que hay en el periodo siguiente. De esa manera puedo deducir cuánto, de forma muy básica, ¿no? Pero es importante porque estas cosas obligan a ser consistentes en los discursos. Hay mucha gente que se pierde en el discurso y termina diciendo cualquier cosa. Ni hablemos de lo que se termina haciendo. Entonces, si vamos a la condición a la restricción presupuestaria del sector público en el segundo periodo, entonces sabemos que B3, suponiendo la condición de transversalidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que esta es la restricción, digamos, si quieren, delta B3 es igual a G más el déficit, el gasto primario más los intereses, menos los impuestos, ¿sí? De todas formas, como acá lo que impongo es que B3 es igual a 0, entonces algo, y G es exógeno, entonces algo residualmente tiene que producirse, que en este caso es el impuesto. Entonces, básicamente lo que veo es que el impuesto va a tener que ser, dado los supuestos, el déficit más los intereses. ¿Está? También fíjense que los intereses son constantes, ¿sí? Ese tipo de cosas que están después. Digo, porque por ahí por ahí yo vi que me parece que pasa, por ahí no, digamos, ojalá que no, pero a algunos le puede pasar y entonces después como que ven el modelo, tratan de resolver el modelo y después van y después dicen, no, pero el modelo no es tan así y como que esas críticas quedan separadas, ¿no es cierto? Como que es otra cosa. No, no. Entonces dicen la crítica, pero sin relacionar efectivamente con lo que vieron en el modelo. Esperemos que no me pase. Entonces, básicamente, tengo que pagar, dicho de otra forma, sin poner deuda, tengo que pagar la deuda que tomé más los intereses, ¿está? Porque no varió el gasto y sí varió el impuesto. Entonces, el impuesto va a tener que aumentar compensatoriamente. Esta es una trivialidad, pero dado el modelo es importante también que lo vean, que este es el valor actual de la restricción presupuestaria, ya no de cada momento de T, sino de intertemporal, digamos por agregación, y sustituyo lo que ahora es T1 y lo que es T2, o sea, que es T1, T, lo que era antes T, menos la reducción de impuestos, y lo que va a ser T2, esto que está acá. ¿Está? Entonces, ven que básicamente tengo
digamos, por álgebra básica, tengo la misma restricción presupuestaria intertemporal, lo cual es intuitivo porque el valor actual del gasto nunca cambió. Y si yo impongo una restricción de una condición de transversalidad acá al final, no hay forma de que el valor actual de los ingresos sea, dado los supuestos, distinto al lado izquierdo. No hay reestructuración de deuda posible ni nada. Entonces, lo otro que sabemos es que el perfil de consumo es estable, ¿sí? Sabemos por qué, somos una economía pequeña, estamos en competencia perfecta y R está dado. Y obvio que no hay una apreciación, que eso es importante también en términos de pensar en los modelos en términos aplicados, que tampoco la reducción de ingresos y el aumento del déficit fiscal genera dudas sobre la voluntad, la capacidad que hablamos y la voluntad de pago de la deuda en el periodo 2. Porque recuerden que ahora, ¿qué pasó en el periodo 2? ¿Qué va a pasar en el periodo 2? ¿Se va a tener que disminuir el gasto, puede ser? ¿No? ¿Qué va a pasar en este modelo que estuvimos hablando? ¿Aumentan los impuestos? Camila, no. Tienen que aumentar los impuestos. Lo que quiero decir es que, ¿en dónde viene la tensión? Porque yo no modelo la decisión de política. Y a ver, ¿dónde vendría la tensión acá? Este anteojo de viejo. Algo social, digamos, o sea, depende cuánto tenga que aumentar los impuestos en el periodo 2. No sé, lo pienso así como que... ¿A qué se refiere con la pregunta, profe? Sí, no, está bien a lo social, pero también a la tensión política. Es decir, lo que quiero decir es que estamos teniendo el supuesto, Ignacio, y a cualquiera, que vos tenés la condición de transversalidad, ¿sí? Que es una condición que, como dije al inicio de la presentación del concepto, parece inocua, pero no siempre, digamos, hay muchas reestructuraciones de deuda, hay muchos problemas, digamos, no solo del lado del sector público, sino cosas que provocan también privado, que provocan que de alguna manera esa cosa, esa previsión de perfecta y de la restricción intertemporal por ahí no falla, es como una referencia. Entonces yo digo, lo que estoy diciendo es, está bueno, el político o el hacedor de política baja suponemos exógena. Acá suponemos que todo va a pasar, eso está claro, pero lo que quiero decir es, suponemos que bajamos en el impuesto y derivamos que entonces tenés que subir los impuestos en el periodo 2. Tenés que subir los impuestos en la variable griega esta, más los intereses para pagar y que no te quedes sin cumplir con la condición de transversalidad. ¿Está? Entonces lo que digo es, visto ya, digamos, si se quiere, del funcionamiento de los sistemas democráticos, ¿qué les parece a ustedes? ¿Hay una simetría hay una simetría en la voluntad? Sí. ¿Sí? ¿En qué sentido? Creo que no todos van a querer subir los impuestos para pagar la Claro, deuda. no todos hablando del proceso político que genera la baja de impuestos, es más fácil decir, voy a bajar los impuestos para siempre. Y mañana tenés que decir, si cumplís tu condición de transversalidad, voy a tener que subir los impuestos. El énfasis por lo menos, por lo menos la prensa que va a tener esa noticia no va a ser tan simétrica. Eso es lo que quiero decir. No sé si me explico. Bueno, entonces, por este lado, entonces tenemos los consumidores, ¿sí? Tenemos esta situación que tienen un perfil estable, decía, de consumo. Entonces, acá hago como ustedes pueden derivar nomás el resultado y van a ver que es el mismo, pero también podemos decir esto como para pensarlo de otra manera, lo que se llama una prueba por contradicción. Yo digo, bueno, el consumo va a ser el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el perfil de los impuestos, que es lo que dijimos en la equivalencia ricardiana, el perfil de los impuestos en cada momento de t
no es relevante. Lo que importa es el valor actual del gasto, porque eso va a depender el valor actual de los impuestos y por lo tanto que es eso lo que a mí me afecta. Si a mí me bajan hoy, mañana entiendo que me van a subir compensatoriamente. Entonces yo puedo decir, bueno, supongamos que sí afecta el perfil de consumo. Entonces, si afecta el perfil de consumo, esta es una forma de resolverlo, ¿eh? No tienen por qué resolverlo así. Si afectan el perfil de consumo, entonces llamémosle a esta solución alternativa C+, C+. ¿Está? Entonces, si existe este C+, este C+, alternativo, entonces ese C+ alternativo va a tener que ser igual en los dos momentos del tiempo. ¿Por qué? Pues pueden derivarlo, por lo menos sabemos que tiene que ser así, porque esto da, y esto viene de la ecuación de Euler, o sea, siempre el tipo está optimizando. Entonces sabemos que va a tener que ser el mismo C+ en 1 y en 2. Entonces, yo sé que este tipo va a tener que satisfacer su restricción presupuestaria intertemporal. Y acá pueden poner T y T1 y T2, como con los nuevos impuestos. Esto yo ya hice una cortada, en el sentido de que estrictamente yo debería decir C más C más 1 más R. Debería ser igual. Ah, no, si es distinto. ¿Por qué es distinto? Y porque T1 cambió, no es el de antes. Profe, Sí. pero entonces en el periodo 1 el consumo no tendría que ser distinto porque todavía no tenía la información de la gente. No, esto se da al momento inicial, claramente. Por No, eso, claro, se da al momento cero, digamos, se da al momento de partida. entonces T1 y T2 tendrían que ser iguales. ¿Cómo T1 y T2 tenían que ser iguales? Y son iguales, ¿sí? Es lo que estamos diciendo. ¿A qué variable te referís? O sea, T1 y T2 tendrían que ser iguales. O sea, me refiero a los impuestos. No, porque yo estoy diciendo acá, está bien. Yo digo, ahora, vimos el caso de escenario base con T constante, ¿sí? Ahora decimos, bueno, no, supongamos que hay otro, que de golpe hay algún incentivo del sector público que exógenamente, esto que está en negrita al final, en el último bullet, dice, ahí ya cambiamos, ¿viste? Ahí cambiamos, Ignacio. Ahora estamos en el caso en el que cambia. Entonces, ¿qué va a ser T1? T1 va a ser, con respecto al básico, al escenario base, va a ser T, que era el base, menos esta letra, porque hay muchas que se escriben similares y se llaman distintos. Lo que yo no terminaba de entender era que como el consumo, digamos, se modificaba por la variación en T1 y T2, o cómo era la situación con C+. No, lo que yo digo es, dado ese... A ver, vamos a ver si... Yo después le voy a preguntar a alguien, chicos, pero no es para evaluar nunca, ¿no? Yo quiero, en realidad a mí me sirve que ustedes participen para ver si por ahí tengo que expresar las cosas como las digo. Entonces, lo que sabemos del caso general, de la prueba general, si querés como referencia, para ya contarte el final de la película, que el perfil temporal de los impuestos no va a afectar el comportamiento de consumo porque no afecta la restricción presupuestaria intertemporal. Entonces ahora hacemos ese ejercicio que lo planteamos para un horizonte infinito, ahora lo hacemos para un horizonte finito, ¿sí? Entonces decimos, estamos en una prueba por contradicción, ¿está? Que capaz eso también confunde, pero ustedes pueden directamente derivar el consumo y ver que es el mismo. La prueba por contradicción es linda para pensar un poco de manera distinta, es decir, cuando, por ejemplo, en este caso, yo digo, yo ya sé, o ya probé por otro lado, o ya sé, o tengo la sospecha, o puedo probar y no encontrar la prueba, ¿no? Pero, digamos, es una forma de prueba que se llama prueba por contradicción, en donde yo digo, bueno, supongamos que existe una solución alternativa. ¿Qué quiere decir por contradicción? Que yo voy a llegar al final que esa solución alternativa o no existe o es igual, y por lo tanto no existe, a la solución anterior. No sé si con eso te aclaré en términos generales o sea, lo que yo estoy haciendo es decir, suponete que existe un C distinto.
¿sí? Y partamos ahí y derivemos ahí a ver qué pasa, a ver si encuentro algo consistente o no. Ese es el procedimiento. Si llego a algo que no es consistente o algo que me es exactamente igual al otro, entonces esa solución, lo que yo dije al inicio, que C más, perdón, que C más, supongamos que existe un C más distinto al C inicial. Eso es lo que estoy diciendo al principio, que es una solución a este sistema. Y después digo, no, llego a algo, no, ese C es infinito o es negativo. No, no existe, es contradicción. O Profe, está tildada su pantalla. ¿tengo velada mi pantalla? O sea, la pantalla compartida. ¿A dónde estamos? ¿A ustedes no ven cuando yo cambio? Ahora justamente no, digamos. Está como congelada. Debe tener problema de otra vez de conexión, maldita sea. Encima. Bueno, me avisan. ¿Ahí se cambió? ¿Se ve? No, profe. Volver a compartir. Vos decís que se No, o sea, está compartido, digamos, pero está tildado en una sola imagen. Yo creo que es un problema de conexión, che. Otra vez. Ahí se ve. Sí, reinicié, digamos, el compartir en pantalla. Entonces, lo que digo es, supongamos, esto estaba diciendo, supongamos que existe un C que es distinto al C original que tenía como solución. Dado que cambié la política, el perfil temporal de los impuestos y no de los gastos, ¿sí? Entonces, si yo digo, bueno, dado que cambié el impuesto en 1, o sea, ahora T1 es igual a T menos esa letra griega, y lo que acabo de derivar es que T2 entonces va a ser igual residualmente a T más 1 más R por esto, ¿sí? Entonces, dado eso, digo, bueno, supongamos que varié el perfil de impuestos. En el periodo 1 te bajé los impuestos. ¿Cómo vas a reaccionar vos? Si vos sos un tipo racional, con perfecta cosa, con perfecta información, etcétera, etcétera, entonces, esa es la pregunta. Entonces digo, bueno, supongamos que existe una solución a este problema tal que C es distinto al C anterior. ¿Sí? A ese C distinto lo llamamos C más. Puedes llamarlo como quieras. Entonces, la idea de la prueba por contradicción es que, les decía, si yo llego a una contradicción, de decir, del supuesto inicial, por ejemplo, de que existe un C bien definido que es distinto al C original. No sé si ahí se entiende, Ignacio, o todavía no. Sí, ahí se entiende. Sí. Gracias por la pregunta. Entonces. Profe, pero no debería haber. No debería haber. No debería haber, no va a haber, digamos. Es simplemente una forma alternativa de pensarlo, digamos. Es un buen ejercicio. Lo hago a propósito solo para que vean el sistema y cómo las cosas se pueden pensar de distintos puntos de vista, de distintos métodos y también puntos de vista. Pero, bueno, entonces les decía, disculpen, estamos acá, derivamos el perfil intertemporal, derivamos la restricción presupuestaria intertemporal, el valor actual del gasto no varía y por lo tanto es una cosa intermedia. Entonces ahora vamos a esta prueba. Entonces, ya supongamos, entonces estrictamente que tendría que decir acá, prueba por contradicción, supongamos que sí existe un C alternativo, bien definido, factible, bla, 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 que distinto a C. Entonces, lo que yo le estaba diciendo acá es que ese C va a tener que satisfacer este C, como decíamos, por un lado, 1 más R
por beta es igual a 1, eso es un puesto del problema general, esto implica, ustedes saben que C tiene que ser constante en T y en T más 1. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe, se le volvió a tildar la pantalla. ¿Qué pasa? Qué raro. Tengo demasiadas cosas abiertas y una stata que está volando porque tiene un proceso más pesado. Debe ser eso, debe ser la computadora, porque tengo una base muy grande y un proceso. Bueno, disculpen, no lo hago más. Bueno, se puede ver acá. Entonces, decíamos, tenemos este C constante por el supuesto de beta por 1 más R igual a 1. El perfil de consumo es constante, entonces supongamos que a ese perfil de consumo constante lo llamamos C+, entonces el consumidor va a tener que respetar su restricción presupuestaria intertemporal. Entonces acá voy a tener que poner del lado derecho I menos T1, porque ahora varió, ¿no es cierto? T1, y menos T2, ¿sí? Básicamente, ahora, usando el mismo truco que usamos la vez pasada, ¿sí? Acá tenemos T1 y T2, ¿sí? Pero recuerdan que nosotros reagrupamos la sumatoria, entonces yo puedo separar esto, decir que es T1, bueno, T1 es T menos epsilon, no es epsilon. Sí, no es sí tampoco. T2, entonces es lo que derivamos, ¿no es cierto? Es T más la letra por 1 más R. ¿Está? Profe, creo que Sí. se le tildó de nuevo. Se me tildó. ¿Ustedes no me escuchan? No, pero no vemos la pantalla. Se quedó. Sí lo escuchamos, pero se quedó en una pantalla. Está. Ay, no quiero cerrar esto. ¿Ahí me ven? ¿Ven un poco? Sí. Perdón. Entonces, decía. Esperen que ya. Estaba diciendo, no, bueno, estábamos en esta parte. Estábamos en esta parte, entonces les decía, vamos a aprovechar que por ahí funciona esto. Entonces decía que C plus más sobre 1 más R es igual a algo nuevo. T1 más I menos T2 sobre 1 más R. Y después dijimos, bueno, pero esto es igual a I menos T menos esto más I menos T más 1 más R. No grabé la clase tampoco. Sobre 1 más R. ¿Sí? ¿Hasta ahí me están viendo ahora? ¿Me ven? Sí, profe, se ve. Bueno, entonces ahí va lo mismo, el mismo truco que hicimos en la derivación general, que es que yo puedo básicamente distribuir esto acá o reagrupar. Entonces tenemos I más I sobre 1 más R. Después tengo menos
T menos esto, menos, ¿no? Por este menos que está acá, y distribuyo esto acá, que es básicamente T 1 más R, y acá se cancela este con este, ¿no es cierto? Que tiene menos adelante, menos E. ¿Está? Entonces ven que esto es I menos, reagrupando, T más este I con el mismo denominador menos T sobre 1 más R. Entonces, si ustedes comparan el valor actual de esto, entonces sacan factor común de acá, porque es constante, y ven que es la misma solución. ¿Está? Por el lado derecho no hace falta, pero por el lado derecho es exactamente igual, y el valor del consumo se iguala a algo exactamente igual. Entonces, de esa manera, lo que decimos es que es en la misma solución. Y ese es el modelo de equivalencia ricardiana. Entonces, es un modelo muy, muy básico, muy tradicional, pero tiene una estructura interesante, tiene que también nos sirve incluso para pensar este tema de los ciclos electorales, cuando hay desviaciones transitorias, después vienen compensatorias, por eso le decía la maldición de los años pares, porque si bien los impares aparecían como muy beneficiosos, después sobrevenía la devaluación y el ajuste en el año impar. Entonces, de esa manera, se está como respetando de alguna manera la restricción presupuestaria intertemporal, si se quiere, pero induciendo mayor volatilidad. ¿Está? Entonces, ese ya no es un planificador benevolente, sino es un sesgo de los sistemas democráticos que en algunos países funcionan de forma más acentuada que en otros. ¿Se entiende alguna consulta sobre esto? Disculpen, estoy diciendo mucho, se entiende. ¿A dónde están? Ah, los perdí. Profe, Sí. ¿sería lo mismo con, subir el gasto público, por ejemplo? En este marco, sí. Ujú. Lo que pasa es que otra vez, para los keynesianos y para los no keynesianos, lo que hay que pensar, digo yo, porque si hablan, pero para los keynesianos, el shock de gasto no provoca una expansión del ingreso, porque en este modelo es exógeno el ingreso, y para los no keynesianos, bueno, para los no keynesianos sería como más adecuado, ¿sí? En el sentido que ven que el shock de gasto va a requerir, y ahí tenés que ver lo que vamos a ver después un poco, si el shock es permanente o transitorio. El shock, supongo yo que es transitorio, pero fíjate, acá tiene menos justificación. Igual en modelos más complejos parte de los resultados siempre se retienen. Eso es lo bueno de tener este marco, que es simple, pero bastante categórico en sus implicancias. En modelos más generales parte de los resultados sobreviven. Entonces, si vos tenés un shock transitorio de gasto, quiere decir como sube en el periodo 1. ¿Quién ahorra? Luciano. El sector El privado. individuo. Claro, ahorra la diferencia, pues sabe que le van a sacudir después. Exactamente. En realidad ahorra la diferencia, pero está comprando bonos. ¿Está? Después, otro tema es si vos tenés un canal de dólares, ¿no? Porque ahí el financiamiento del sector público desaparece. Entonces empieza a operar la emisión monetaria, suponete que va a inflación en un modelo como este, ¿no? No tenemos dinero acá. Según el régimen de tipo de cambio, todo eso vamos a ver gradualmente, vamos a ir construyendo gradualmente. ¿Dónde está? No nos apuremos. Pero sí, en principio, en el modelo estrictamente hablando, entonces sí, lo va a ahorrar. ¿En qué lo va a ahorrar? Y va a comprar bonos. Por un canal directo o indirecto va a terminar cambiando. Entonces, básicamente, hay muchos supuestos acá que en la práctica, en los modelos contemporáneos, digamos, no operan. De todas maneras, es un modelo bastante, como decimos, muchos resultados en parte van a sostenerse, digamos, parcialmente, no en todos los contextos, ¿sí? No es lo mismo un marco recesivo, y eso se aprendió hace mucho, digamos,
o depresivo, de crisis, que un marco, depende de la naturaleza de la inestabilidad en la crisis, ¿no? Por ahí un shock fiscal termina desestabilizando aún más. Pero, digamos, la idea de que es una cuestión que los modelos nos ayudan mucho a entender y después las técnicas empíricas a cuantificar y decir, bueno, no, en este contexto es más proclive a hacer este efecto y en otro contexto otro efecto. Entonces, uno de los supuestos claramente es que yo puedo, por ejemplo, la baja de impuestos, ¿sí? Supongamos, ¿no? La baja de impuestos, aunque sea transitoria, si hay empresas que están racionadas, como vimos en la clase de inversión, que están racionadas y no tienen tanto financiamiento, una reducción, aunque sea gradual, transitoria, perdón, de impuestos, le va a dar más liquidez. ¿Sí? Le va a dar más liquidez a la empresa y por lo tanto va a poder, que sea, comprarse más mercaderías para vender o comprarse o invertir porque tiene el proyecto de inversión rentable, pero le falta plata para comprarlo. Es decir, en ese sentido, esa es como una restricción, un efecto que va a tener a su vez efecto sobre el nivel de actividad y que puede tener también efectos sobre el bienestar, porque, por ejemplo, suponete que yo estoy en la pandemia, ¿no? Estamos en la pandemia y yo espero en la pandemia, ¿qué es lo que uno espera sobre el ingreso de futuro en un contexto de pandemia el año pasado, estoy hablando? Que si uno se posiciona en el año pasado como en el periodo 1, ¿cómo sería el ingreso del periodo 1 con respecto al periodo 2? ¿Esperás que caiga el ingreso en el periodo 2? No, espera, vamos de vuelta. Suponete que el periodo 1 es 2020, ¿sí? Yo estoy en marzo del 2020, ese es mi periodo, está por empezar el periodo 1. Y le estoy escuchando ahí que vienen las medidas de distanciamiento en todo el mundo y con ciertas particularidades en la Argentina. Estoy en ese momento. Mi ingreso del periodo 1 es del 2020. ¿Cómo en situaciones normales uno espera que sea el ingreso del periodo 1 en relación al periodo 2021? El de 2021 sea mayor por rebote. Exacto, yo espero que crezca mi ingreso, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vimos desde el lado no de la empresa ya, sino del lado del consumidor, ¿qué es lo que yo necesitaría hacer óptimamente? Endeudarte. Tomar algo de préstamo pero si estoy racionado no puedo, ¿sí? Entonces, una reducción de impuestos en ese sentido me permite también como consumidor tener mayor ingreso disponible y no tener que corregir tanto con el shock pandémico de ingresos. No estoy hablando de una persona u otra, sino que el agregado, y por lo tanto alguien te quiero decir, también podríamos decir en ese caso como un shock expansivo del gasto. Lo que estamos cuestionando acá es solo un supuesto de lo mucho que podemos, después ustedes van a leer en el libro. ¿Alguien está hablando o es un ruido ambiente nada más? ¿Marina? No, profe, perdón, se activó solo. Ah. No hay problema. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, después tenés gente en general la gente no es tan racional, algunos sí, pueden ser los grandes operadores de mercado y los que asesoran a gente que tiene muchos capitales, digamos, a ciertos segmentos, la racionalidad para entender las dinámicas en función de las persistencias de los shocks y otras cosas no están distribuidas en forma homogénea, digamos, en la sociedad. Ese tipo de cosas tienen que ir pensándolas. Bueno, y este es una extensión que no está en el libro, ¿sí? Lo que estoy poniéndole es un poco de formalidad nomás. El libro que tiene este desarrollo de manera, incluso los ciclos económicos y mucho más de political economy, que a mí me gusta mucho, pero no lo damos, es por ejemplo, a nivel macroeconómico en este caso, es el libro de Romer que está en el programa, el libro de Romer de macro avanzada. Está. Entonces, supongamos de manera muy sencilla, nada más, intuitiva, pero esto para fijar nomás la idea que me parece importante, entender otro caso en el que fracasa de alguna manera lo supuesto de la economía de la equivalencia ricardiana. Supongamos que un nivel de actividad que depende negativamente de la presión tributaria, ¿sí? Fíjense que ya hay una noción de proporcionalidad acá.
sea, T sobre I está acá. Es decir, tenemos una función θ, ¿sí? Tenemos un componente permanente del ingreso, como tendencial si se quiere, y tenemos un componente, digamos, que puede amplificar o reducir en función de las distorsiones de las políticas tributarias, ¿sí? Y lo otro que asumimos es que aumenta θ y aumenta tau, perdón, y disminuye θ. Disculpe, me quedé colgado pensando. En el sentido de que aumenta la presión tributaria, tau definámosla como T sobre I, la presión tributaria sobre el PBI, y θ disminuye. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más ineficiencias. Por lo tanto, el PBI tendencial se reduce, el componente asociado, si se quiere, a la política tributaria. Entonces, eso solo, que es un supuesto bastante probado, digamos, en términos generales, otra vez escalado a un nivel, ¿está? Entonces, la idea es que yo puedo tener también otras discusiones mucho más interesantes sobre política tributaria y fiscal en términos intertemporales, como una cosa, pequeña extensión a esto. ¿Está? Entonces, supongamos que, por ejemplo, yo tengo que definir, en este caso un gobierno benevolente, un perfil de impuestos que me financie. O sea, no muevo el lado izquierdo, ¿sí? Un perfil de impuestos que me financie un nivel de deuda inicial y un perfil de gasto determinado, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen esa derivación, vamos a saltear ya, les dejo para ustedes, lo que van a ver es que el perfil de impuestos óptimos es uno que tiene la presión tributaria constante. No ya el nivel de impuestos constante, sino la presión tributaria constante. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, si yo estoy en una fase expansiva, voy a tratar de recaudar un poco más. Si estoy en una fase recesiva, voy a tratar de recaudar menos, ¿está? De tener un sistema tributario con menos presión en fases recesivas. ¿Por qué eso es así? Porque eso va a emparejar las distorsiones en el tiempo y pues si yo mantengo la presión tributaria o aumento la presión, perdón, tributaria en fase recesiva, lo que estoy haciendo es porque tengo que respetar mi budget intratemporal, ¿sí? Caen mis ingresos, le meto más impuestos, que fue un mecanismo de ajuste históricamente asociado al patrón fiscal en Argentina. Entonces caen los impuestos, recesión, aparece el déficit fiscal, entonces subo impuesto, entonces eso hace que las distorsiones aumentan en la fase recesiva y por lo tanto el costo del ingreso perdido aumenta, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué sería esto? Básicamente una recomendación de estabilizar la presión fiscal en el tiempo y nos lleva ya a este tema de lo que es el ajuste cíclico de los agregados macrofiscales. ¿Está? En ese sentido, va a aparecer en esta parte lo que se llama el balance estructural del sector público, que es una forma como les decía, esto es una disciplina y un área de especialización, tanto la parte de economía del sector público, pero también la gestión macrofiscal y financiera y el financiamiento del sector público, tanto del sector privado como del sector público, porque el sector privado tiene unidades de negocio exclusivamente destinadas a atender al sector público. Les decía, el ajuste estructural es una extensión de los marcos que venimos dando, por ejemplo, de sostenibilidad, que es el ajuste estructural, no, perdón, el balance estructural, perdón, que es básicamente el hecho de que cuando yo mido, ¿qué se tildó? ¿Me ven a mí o no? ¿Me escuchan? Sí, pero la pantalla parece que se ocultó. Sí. Bueno, no importa, pero estoy viéndolos a ustedes, así que no, ahora mientras voy corrigiendo eso. Entonces, es la RAM que debe estar al taco. ¿Qué le estaba diciendo?
El balance estructural. Entonces, básicamente, lo que consiste el balance estructural es en estimar el nivel de ingresos, como vimos en el grafiquito, no por su nivel observado, digamos, en un periodo determinado, y el nivel de gastos, sino por el nivel normal que se observaría en un escenario normal. Por ejemplo, calculando lo que ustedes hicieron, tipo tendencia o cálculo de escenarios y viendo cuál sería el escenario normal. A nivel subnacional se calculan muchas veces las evaluadoras de riesgo cuando van a evaluar la emisión de un bono a nivel subnacional, provincia, lo que sea. Por ejemplo, calculan promedios nada más móviles. De hecho, les digo, ¿no? Promedios móviles de los ingresos fiscales, en términos reales, claramente. Y lo mismo con las necesidades de gasto. Uno puede ser mucho más complicado sobre eso, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ¿qué va a pasar en el 2020? ¿Qué va a pasar en el 2021? ¿Cuál va a ser el escenario normal de la Argentina? Porque si evaluamos los déficits, todos los países han tenido déficits en 2020 por fuertes caídas de ingresos. Entonces, si yo evalúo el perfil fiscal en función concomitante con cada resultado en cada T, no estoy siendo técnicamente correcto. Entonces, para el ajuste, digamos, o el balance fiscal ajustado, o cíclicamente ajustado, o el balance estructural, lo que hay que ver es cuantificar adecuadamente, por ejemplo, si tenés un fondo sojero, por ejemplo, que había una cosa, el Fondo Federal Solidario, tener un precio normal de la soja, no los precios que tenemos ahora, ni los precios que estuvimos en el 2013, 2014, por ejemplo. Cosas así. ¿Estamos? Entonces, eso hace después este tema de las restricciones financieras, digamos, que vimos, es que las economías latinoamericanas en general, hay un paper de Gavin y Perotti del año 97, por ejemplo, la primera vez que yo lo vi, pero después hay muchos papers sucesivamente después, que hablan de la prociclicidad del comportamiento fiscal en América Latina, de lo cual nuestro país no está exento. ¿Por qué? Porque generalmente las fases recesivas están asociadas a fuertes contracciones financieras, ¿sí? Sudden stops y estas cosas que venimos hablando, o sea, los capitales se van. Entonces, en el momento que vos necesitas para suavizar y técnicamente suavizar las caídas de actividad y suavizar la presión tributaria y tener más necesidades de gasto o lo que sea, en ese momento no hay financiamiento. Entonces, de hecho, en términos reales, más allá de que vos emita o arregle como quiera, en términos reales existe una contracción fiscal en un proceso de contracción real. Entonces, en términos generales, ¿no? Fíjense de hace cuánto le estoy diciendo. Entonces, ¿qué hace el comportamiento fiscal? Y cuando viene la fase expansiva, vienen capitales, no ahora, pero vienen capitales, América Latina en general en la fase expansiva, entonces ahí tomo deuda porque me prestan, hago más infraestructura, no sé, llorean más, lo que sea, aumentan salarios, y entonces la idea es que la política fiscal empíricamente en América Latina, por este funcionamiento político, digamos, sesgo político fiscal y sesgo de los mercados financieros internacionales, el funcionamiento de los flights, de las huidas de capitales, etc. Entonces, la política fiscal tiende a ser más volátil, digamos, a las economías, lo cual es malo para las empresas, para los consumidores, para todos. En términos de incertidumbre, evaluaciones, etc. ¿Está? Entonces, bueno, las relaciones intergubernamentales ya la vemos un segundo. Después hay todo un tema de cómo se contabilizan los activos públicos, ¿no es cierto? Pero bueno, sí. Otra vez. Esto sí que necesito ahora. Qué catástrofe. Entonces tenía que presentar unas cosas y no podía cerrar. Y al final hay cosas que no guardé, entonces no puedo cerrar.
Bueno, entonces, ¿ahí se ve? Sí. Bueno, entonces, habíamos empezado mirando este PowerPoint, un poco que es de interés también, que vamos a ir agregando unas cosas regionales. Como les decía, mucho del comportamiento, tenemos siempre dos niveles de análisis, ¿no? Un análisis estructural y un análisis de cíclico o coyuntural. Es interesante, a nivel macroeconómico, nosotros siempre estamos tratando de ver, pero simplemente también entrar dado que no hay una economía del sector público de economistas, a pesar de que tienen un buen... No, nada, no digo nada. Me van a traer problemas. Bueno, entonces tenemos un fuerte componente macroeconómico asociado a la dinámica fiscal subnacional, tanto en provincias como en municipios. Y es realmente un área de trabajo técnico muy interesante para aprender y para trabajar en distintos niveles. Pero bueno, desde la macroeconomía les quiero transmitir algunas cositas. Entonces, por un lado, los procesos de políticas a nivel federal han sido bastante particulares. Como ustedes saben, la Constitución Nacional en principio es muy similar a la Constitución de Estados Unidos. Lo que pasa es que acá hubo mucha élite en Buenos Aires, mucha élite en Corrientes, mucha en Salta, las tradicionales, digamos. Digo porque hay una literatura que habla de eso, que después sí, algo vamos a tocar en crecimiento, pero no lo suficiente. Entonces, básicamente mucha desigualdad en el acceso a los factores de la producción, digamos, mucha orientación particular de actores relevantes hicieron que las condiciones, a pesar de que formalmente la Constitución era muy similar, las condiciones materiales, digamos, no eran similares. Entonces, los senderos de desempeño, y de hecho, han sido muy dispares. Entonces, de hecho, vemos, por ejemplo, que la Constitución Nacional asigna en forma exclusiva como bases tributarias de imposición directa a nivel subnacional a las provincias constituyentes, mientras que hoy la nación tiene las principales bases y después se arma un régimen de tributarias directas. Lo mismo concurrentes con las indirectas, como ustedes saben, las facultades del Congreso, de la Constitución Nacional, pero sin embargo la nación tiene las mayores, coparticipa obviamente después por ejemplo el IVA y otros impuestos indirectos. Pero lo que se ha venido dando, si uno mira el proceso, es lo siguiente: algún tipo de shock. Uno mira la crisis de los 90, perdón, de 8-90, que son muchas crisis, digamos, 1930. En general, estos episodios de crisis estuvieron asociados, y de ahí para acá, a un proceso de financiamiento del sector público, que, como les decía, estuvieron asociadas a ocupación de bases tributarias por parte del sector público nacional. Y de alguna manera, necesidad de reordenar las relaciones con las provincias, porque los impuestos se aprueban por Congreso Nacional, que las provincias tienen representación. En particular, las provincias tienen una representación de 3 por provincia, más allá de la cantidad de habitantes que tengan, en el Senado. Hay una fuerte sobrerepresentación regional de nuestras economías más chicas, digamos. Entonces, estas cosas son importantes entenderlas a nivel de estructuras, de los procesos de políticas públicas. Entonces, esto sí estuvo, espero que lo están leyendo ahí ustedes a esto, ¿o no? ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, entonces, ustedes saben, podemos detallar los impuestos, podemos detallar la composición de la estructura hoy, de los principales tributos a nivel nacional, ¿no es cierto? Ganancias, en teoría, facultad exclusiva de las provincias. Hoy lo administra la nación y después entra dentro del régimen de coparticipación, IVA, seguridad social. Los recursos aduaneros son exclusivos de la nación, como ustedes saben. Entonces, básicamente, de la recaudación total de impuestos coparticipables entran en un bodoque. Los que son coparticipables entran en la distribución primaria y distribución secundaria. Es decir, una parte va a la nación y otra parte va a las provincias. Estos regímenes han sido, está el laberinto, que seguro que lo conocen, el laberinto de
ya debe estar desactualizado, pero más o menos sigue siendo un laberinto. Esto básicamente es la distribución en términos per cápita de la coparticipación. Ven que hay bastantes asimetrías, digamos, hay segmentos aportantes netos y receptores netos, ¿sí? Y lo que sí importa es que el desbalance vertical, fíjense ustedes, de las provincias, que es una medida que simplemente dice una cosa muy simple, pero muy fuerte, que es cuánto de lo que se gasta a nivel provincial proviene de recaudación propia. Ese es el concepto de desbalance vertical. Es decir, básicamente Chaco y Corrientes, fíjense, recaudan aproximadamente entre el 13 y el 15%. Esto puede variar de año a año, ¿no es cierto? Pero es un componente relativamente bajo. Ahí hay mezcladas muchas cosas, pero el número en sí es muy relevante para decir mucho sobre una cantidad de cosas. Por un lado, por ejemplo, como categoría, y después sigo yo en un video porque para no ocuparle tanto espacio a Joaquín, como categoría, lo que tenemos que entender es que los recursos tributarios, porque la coparticipación también es tributario, por más que provenga de transferencia, porque son recursos de las provincias, ¿no? Constitucionalmente. Digamos, el canal regional es muy macro, o sea, es muy sistémico del país. Si la mayoría de los impuestos no se recaudan sustancialmente acá, sino que tienen una dinámica muy concentrada espacialmente, y por lo tanto, esa es la dinámica que después se traslada a través del sistema de coparticipación a las distintas jurisdicciones. O sea, hay una fuerte dinámica macro, incluso para los recursos tributarios de origen de las provincias, ¿sí? Los recursos de las provincias. Eso es importante desde el punto de vista macro. Después podríamos hablar del lado del gasto en términos de dinámica para cerrar la parte macro, cómo funcionan las recomposiciones salariales, dado que yo sé que la mayor parte de tu ingreso depende de factores macro, y dado que yo sufro, entre comillas, un fuerte componente sistémico del componente inflacionario en las recomposiciones salariales, digamos. La otra cosa, solo para dividir dos categorías de las que podríamos hablar, es que claramente, si yo te digo cómo querés, o sea, qué empeño vas a poner vos controlarme el gasto a mí, si vos no sufrís, que no es que yo digo dame plata y vos me controlas gasto, que tu percepción como a nivel provincial de gobierno, tu percepción de costo, digamos, del gobierno nacional es mucho más difusa, por lo menos. Entonces, generalmente lo que le dicen, bueno, es distinto, un aumento de la tarifa eléctrica no es inversión porque comienza aumento del gasto de docentes, te tengo que pedir la plata. Entonces pongo de un determinado rol o posición más conflictiva en términos de salud, seguridad, corrupción, digamos, gasto público, lo que sea. Gasto de los economistas de apellido italiano, diría profesor mío. Entonces, bueno, yo creo que con esto estamos como motivación general. Lo importante acá es seguir un poquito más esto, pasar para la parte fiscal, pero no mucho. Y después a la idea es empezar a repasar algunas cosas que vimos de mi agregación cerrada en la mesa abierta de manera un poco más rápida. Serían capítulos 6 y 7. No sé si tienen alguna consulta. Parcial. Y en teoría, sí o sí, el 8 tiene que hablar y probablemente un poquito de crecimiento. Vamos a ver si llegamos, como llegamos con los tiempos. Porque 6 y 7 viene una clase básicamente
6 y 7 son, va a ser relativamente en partes, no tan extensas, que algo incluyendo de agregación, economías pequeñas, etc. Capítulo 8 y requiere más. Esto es el capítulo 5, sí, perdón. En principio sí, siempre hay algún problema. Ustedes generalmente traen los problemas, así que yo no sé que somos minoría, por ejemplo, con matemáticas financieras, eso tendrían que estar atentos. Priorizo el que es concomitante, es decir, que hay alguien que está cursando cuarto año y hay un problema con la materia de cuarto año. Entonces, en principio sí, el 4 y el 10, no podemos hacer del 10. Ahí está. Vi los prácticos europeos, pero no intervengo tanto, todavía hablo con los chicos. Así que, pero creo que están empezando los prácticos, son buenos ejercicios. Así que, en términos generales, bien, creo que es algo que hay que cada uno en su empeño, pero es una habilidad que hay que desarrollar y hay que tratar de estimular. Así que bien. Bueno, ¿alguna consulta? Bueno, chicos, entonces